Escuchas Directo Antolín. Hola, Paco, venga, dale. Paco, que mi Paco. A ver. Paco, que mi Paco. Venga, Paco, a ver, venga. Antes de que empecemos a hablar de los invitados que tenemos aquí hoy en los estudios de Cantabria FM, voy a daros una referencia de que hubo el otro día, el 16 de abril, en la Casa de Cultura de Torrelavega, pues hubo pues una charla en torno al montaje, y también pues hubo cortos que está más dentro de lo que se llama el panorama de lo del Festival de Piélagos. Yo me quedé a los dos porque tanto los cortos me interesaban y también me interesaba mucho lo que nos contaba el Fernando, que es un experto en montaje, y resulta que pues yo voy a muchos sitios, voy a ver, vamos a ver, voy al barrio de San Francisco a ver películas y siempre me encuentro pues a una persona muy alta, que se llama Marcos Sastre, y yo le dije, pues cuéntame, ¿qué estás haciendo y tal? Dice, pues mira, yo en la Biblioteca Central voy a hacer la semana que viene una serie de cortos míos y tal y tal. Y digo, pues vete a los estudios de Cantabria FM y así nos cuentas algo. Buenos días, Marcos. Muy buenos días, Ahí un placer va, estar aquí. que tenía que haber dado primero la preferencia a las damas. No pasa nada, Buenos no pasa nada, días, Paco. María Dolores Vega. Que Buenos días. Viene con un libro flamante porque es la guionista de Marcos Sastre, ¿no? Sí, en algunos cortos últimamente estamos colaborando y de forma fructífera. Pues mire usted, le vamos a dar primero, pues yo soy muy caballeresco, la preferencia a nuestra guionista, María Dolores. ¿Desde cuánto tiempo llevas dándole guiones a ella, Marcos? Pues unos 2 años. 8 años. Me acuerdo. Perdón, 2 años. Me acuerdo de algunos cortos en donde tú eras la que hacías el guión. Sí. Porque sin guión no hay película, ¿no? Exacto. Tampoco hay montaje. Si no hay montaje, tampoco hay película. Complicado. Es un arte compartido. Sí. El corto y el cine es un arte compartido. Si quieres que nos cuenten un poquito cómo se conocieron o cómo surgió pues esa opción de escribir para él, o si habías escrito alguna vez también para algún cortometraje antes, o cómo fue. No, yo soy principalmente, me gusta escribir, escribo de toda la vida, desde que era pequeña, y soy más que nada novelista. Pero conocí a Pilar, que está vinculada a Ítaca Films. Conocí a Pilar en un taller de teatro y aparte del taller de teatro quedamos porque somos aficionadas al cine, las dos. Entonces me ofrecí como guionista, empecé con un guión y luego ya he entablado relación con todo el grupo. Bueno, la pregunta se la ha hecho a Álvaro Estoliva, que siempre está con nosotros en la plantilla fijo, o sea que no viene con su último corto, Álvaro viene siempre con muchos proyectos y está en Cantabria FM, lo cual quiere decir que está en nómina, en nómina, sí, está en nómina. Bueno, estábamos ahí hablando de que 8 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, 2 años. 2 años con este grupo. Yo es que te voy a decir que no sabía tu trayectoria. Sí. Ahora ya, y viene con una novela sí, que ha la salido partida de ajedrez. La partida de ajedrez, sí. Que por cierto es para gente muy intelectual, No trata de una partida de ajedrez, sino la simbología que tiene una partida de ajedrez a lo largo de la vida. La vida es como una partida de ajedrez, según el libro, con sus reyes, con sus exactamente, caballos, con sus peones y sus trampas también. Bueno, vamos a ir haciendo tu pregunta. Marcos, vamos a ver. Yo te conozco casi años, pero muchos años. Me acuerdo allí en Valladolid, en un festival de cine
ya estabas ya hace años Sí. husmeando. ¿Cuántos años llevas ya? Si te refieres a recorrido en festivales de visionar películas, más de 15 años. Y además es que tiene una trayectoria muy larga, pero es que es tan larga que no se abarca en 20 minutos. No, es imposible. Es imposible. Pero sí que nos vas a contar por qué el nombre de la productora, Ítaca. Sí, Ítaca Films, bueno, principalmente viene por la Odisea de Homero, Ulises, en ese regreso a través del mar Egeo, y creo que también cogía un poco del Adriático después de la vuelta de Troya. Todo ese viaje, toda esa odisea, valga la redundancia, que tiene que hacer para regresar a casa. Como bien indicabas antes, fuera de micro, lo importante es el destino y más que el camino. Y en este caso buscábamos todos un objetivo común, que era la realización de cortometrajes, y haciendo un poco, digamos, esa metáfora un poco cogida por los pelos, por supuesto, pero de ese viaje de Ulises. Es como nuestro particular viaje, a veces físico, a veces metafórico, buscando ese destino final, por así decirlo, que de hecho, bueno, aparece un faro en el logotipo de Ítaca. Un poco es eso, es salud del faro, es salud del cine, ese destino final. Todo hay que decirlo que esto se le ocurrió a mi señora madre cuando estábamos entre todos pensando qué nombre ponerle o qué simbología darle, y nos pareció a todos obviamente súper acertado. Como última indicación, este Ítaca Films lleva una K, porque con C, que es como debería ser, ya estaba cogido y es una productora mexicana, así que era incompatible. Bueno, esto es histórico, porque tanto Álvaro, que tiene más de 40 cortos, tú más de 70, yo 20, pues resulta que estamos en una mesa con casi con todo lo que se hace en Cantabria de cortos, porque últimamente cortos no se está haciendo mucho en Cantabria. A ver, se hacen cortos, pero no hay una trayectoria. No hay, por ejemplo, yo estaba viendo estos cortos de los jóvenes realizadores y son pues de 2 cortos o 3. O sea, que ahora mismo estamos con la flor y nata de Cantabria. O sea, hombre, es que los años pesan y fíjate, se acumulan. Sí, sí. Bueno, el caso es que yo tengo muchas preguntas, porque le encanta también ir al cine, ¿no? Vas mucho a ver las películas, por ejemplo, del barrio de San Francisco. ¿Ya ibas tú a Sotocine? Sotocine no llegué. Yo empecé, digamos, lo que es el ámbito de corto en Cantabria, de visionado de cine en Cantabria, más en 2015 con Los lunes en corto en el Canela, lo que organizaba. En el Canela sí, esa etapa sí que me acuerdo mucho. Sí. Pues ahí es donde me empecé a ser visible, que era a través de, y gracias a Gonzalo Fernández Gándara, con los cortos de Canela. Yo hasta ese entonces sí había hecho cortos, pero entre amigos, entre familia, y no tenía ningún contacto con el mundillo este en cuanto a actores, en cuanto a técnicos, y eso me abrió bastante las puertas a empezar a conocer gente y a decir, venga, vamos a hacer cortos ya, vamos a decir, semiprofesionales, con cierto empaque y con cierto equipo, y noté muchísimo la diferencia. Bueno, también acudes a los festivales. ¿En cuántos has estado? Pues he estado primero como espectador en el Festival de Sitges varios años con mi padre, somos súper aficionados, y luego pude estar 2 años seguidos como corresponsal de prensa entre el 18 y el 19 a través de una página de cine de terror que se llama abandomoviz.net, y después en Valladolid estuve 1 año de corresponsal del Crack, Sotocine, lo de Gonzalo Fernández, y otras veces como espectador habitual, digamos. Me pareció verte en Valladolid con tu padre. Exactamente. Yo, si tengo afición al cine, es gracias a él. Sí, me acuerdo mucho, sí. ¿Y los cortos, en cuántos festivales van por tu cuenta, o te apuntas a una plataforma para que te los pongan, o cómo va? Pues es un asunto muy complejo el tema de la distribución. Hasta ahora, a excepción de uno, los he movido yo todos, tanto por Fest Home como por Film Freeway, o por otras plataformas que igual no vienen esas dos, sino que el propio festival te dice otra forma de subirlo. Y la verdad es que es muy complicado, porque sobre todo a día de hoy y en los últimos años hay una cantidad y un volumen de cortos que es absolutamente bestial.
Incluso el festival más sencillo y pequeño que exista y el más desconocido recibe una media de 1000 cortos, entonces que luego te seleccionen, aunque tú lo que lleves sea bueno, es realmente complicado. Y además encima que se han puesto la moda de cobrar esos fees que llaman, o sea que aparte tienen de gastar el cupón que ya gastas por el envío, te solicitan encima que tengas que pagar, pues eso, algunos 5 euros, otros 10 euros, otros 20 euros o dólares, o sea que todo eso solo para que puedas optar a presentarte. O sea que se ha vuelto un poco una locura, la verdad. Como decía Pink Floyd, money, money. Sí. O sea que al final... Luego también, bueno, sí, que hay muchos festivales también de estos que son bastante timo, que al final hay algunos también que casi si pagas, el festival medio ni existe, sí. y pagas que te manden el laurel para poder decir que te han seleccionado, y bueno, hay mucha historia por ahí en internet, sí, turbia. Pero bueno, si quieres cuéntanos un poco, y volviendo aquí también con María Dolores, bueno, antes de empezar a colaborar con ella, ¿escribías tú o escribías con alguna otra persona? ¿O qué diferencia has notado a la hora de, pues eso, pues de tener una persona que escriba? Pues antes de Itaca Films es cierto que yo escribía casi todo, en parte por gusto, en parte porque tampoco se conociera a nadie que se dedicara exactamente a la escritura de guiones. Sí que tengo un amigo de Barcelona que le gusta escribir, alguno me escribió, alguno hemos hecho, otros que están pendientes. Pero cierto es que con la aparición de Itaca Films y todo el grupo de personas que nos hemos conocido, aquí es cuando menos, digamos, he escrito, no por gusto, sino porque así han surgido algunas historias, las hemos puesto en común y entre todos hemos dicho, pues mira, esto es interesante, vamos a hacerlo. Y luego vamos viendo, pues eso, qué escribe cada uno, qué puede irse haciendo en función de ciertas prioridades, por así decirlo. Pues hay por ahí proyectos pendientes. Y digamos que eso es un poco, a mí me gusta tanto escribir y dirigir lo mío como algo ajeno, en el sentido de me lo puedo llevar a mi terreno si veo que es una historia que me gusta, que me parezca potente, que me atraiga. No sé, es distinto y es lo mismo a la vez, intentar llevarte una historia a tu terreno. Hay unos géneros que tocas más que otros, ¿no? ¿Dónde te encuentras más cómodo? Pues lo cierto es que toco todos los géneros posibles, me gusta variar. Pero es cierto que últimamente tiramos mucho por el drama psicológico intenso, intentando no pasarnos de melodramáticos, por supuesto. Aunque decir que mi género preferido es terror. Lo que pasa es que es muy difícil hacer terror. Soy el primero que lo reconoce y que soy muy exigente cuando visiono cortos y cine de terror. Pero vamos, que como se suele decir, con el terror yo estoy a gusto, pues como un cochino en la gorrinera. Bueno, yo recuerdo muchos proyectos tuyos con una mujer que se llama Pilar. Sí. Pilar. Sí, Pilar Campuzano. Sí, que también ella hace cortos. Tú colaboras con ella colabora contigo. ¿Cómo va la cosa? No, de hecho es miembro de Itaca, así que sí que colaboramos activamente. Porque ella también tiene sus propios cortos. Bueno, últimamente, no sé si todos, pero la mayoría, digamos que tienen el sello de Itaca. Otra cosa es que antes de que nos conociéramos, sí, igual hacía cortos con otra gente o más por su cuenta, pero últimamente son todos de sello. Entonces, cuéntame, hay un corto de Pilar donde está Chuchi Corca con una tocabardina. Correcto. ¿Esa es de Itaca? Yo voy a decir que no, porque tiene ese corto una historia detrás demasiado larga que daría para un programa entero, pero sí que puedo decir que es un corto que estamos en proceso de volver a hacerlo, porque, por decirlo de una forma muy resumida, la producción fue un desastre y hay que volver a hacerlo. Bueno, ¿tienes por ahí el audio de algún corto de...? ¿Hay fuego? Vamos a ver. Ahí estamos escuchando. Lo reconozco, sí. Me ha acabado hasta la última bolsita de tila que me quedaba en casa. ¿Y a la hora de escribir juntos, tú le das alguna idea a ella o tú partes y le dices tengo esta historia, este guión o cómo? A mí me gustan los retos. Entonces yo escribo, mis novelas las escribo con
con lo que yo pienso, y cuando tengo que escribir un guión para ellos, generalmente me dicen lo que quieren y yo lo fabrico en papel, y luego siempre hay que modificar algo porque no todo lo escrito está bien aceptado, porque no es la idea que tenían. Entonces, como somos un grupo que nos avenimos muy bien, lo cambio, lo hablamos y hacemos los cambios que sean necesarios. Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta guapa. Dispara. Cuando luego ves el resultado en pantalla, ¿es lo que tú tienes pensado? A veces no. Y a veces... ¿Y cómo se resuelve eso? No, porque pienso que la prioridad es suya. O sea, yo lo escribo, pero si quieren cambiar algo, aunque a mí no me parezca correcto, lo respeto. Porque pienso que en el cine tienen mucha más experiencia que yo. Porque las batallas entre guionistas y directores a veces son... históricas. Sí, ojo, te lo digo porque yo concretamente hago los cortos con mis guiones, pero he tenido alguna vez de hacerlo con una persona que me hace un guión, y siempre hay tira y una floja, porque claro, vamos a ver, los que cobran cuando haces un guión 3 millones de euros, entregan el guión y resulta que luego no está el personaje, por ejemplo el de Champagne, donde tal y tal. Claro, hay una batalla ahí, pero claro, cuando ya han cobrado el guión, ya no les pertenece, han cobrado una pasta y tal. Claro, el que ha hecho el guión, pues no lo ve muy bien. Creo que el personaje entre vosotros no hay tirantes de ningún tipo, ¿no? En ese aspecto lo cierto es que no, porque como bien ha dicho ella, presenta el guión y nosotros, miramos lo que se puede considerar modificar, incluso quizás acortar. Al fin y al cabo es normal, porque está más acostumbrada a la escritura en novela y al final parece que no, pero son lenguajes muy diferentes y claro, eso siempre pues hay que marcar un poco esa diferencia, claro, pero eso es todo. Nuestra guionista María Dolores igual dice: pues es que empieza en un barco y tal, y dices tú, pero es que no hay pasta para un barco, entonces hay que poner un barquito pequeñito, y claro, ahí ya entra el problema de la financiación. Todo hay que decirlo que creo que siempre escribe los guiones de forma realista, digamos, a los medios que tenemos, así que en ese aspecto yo creo que nunca ha habido ningún desacuerdo, por así decirlo. ¿Y tú, que también has hecho los guiones de tus propios cortos? Sí. ¿Cómo llega ella y te dice: oye, yo hago guiones? Bueno, como ha dicho hace un rato, nos conocimos a través de Pilar Campuzano. Entonces no recuerdo muy bien cuál fue, digamos, el primer encuentro, el primer punto, pero diría que fue con El mensaje de Neptuno, que es el corto que hemos escuchado antes, algunos de los diálogos. Creo que fue ese guión que llegó a mí a través de Pilar, a través de ella misma. Y cuando lo estuve leyendo dije: pues mira, me parece muy simpático y muy gracioso, pues es una comedia, y a partir de ahí. Álvaro, tú siempre recuerdo que incluso el de estas posturas y unos cuantos más, tú también tenías una persona que te hacía estos guiones, ¿no? Sí, o sea, yo muchos de mis cortos estaban coescritos o escritos por Josu Díaz, que es un escritor amigo mío de San Sebastián, y lo malo es que desde hace ya unos cuantos años dejó el mundo de la ficción o el mundo del cine, porque se dedica a escribir cuentos infantiles, que le han publicado varios en el barco, el barco de vapor era, ¿no? Sí, la mítica editorial de nuestra infancia, y lamentablemente para mí pues nada, pues ya se nos acabó la colaboración, y sí que llevo tiempo también buscando o personas con las que coescribir o personas que escriban y poder llevar adelante sus trabajos. O sea, pues que en me ese ofrezco sentido, voluntaria. Bueno, de eso te iba a preguntar esto, María. Aparte de trabajar con Itaca, ¿trabajas con algún otro director de cántabros de cortos? No. ¿Pero porque no te has sufrido? No, porque
porque como he llegado a este mundo del cine hace 2 años, no tengo muchos contactos, la verdad. Pero tengo un guión largo que me parece que... Pero faltaría financiación. Ay, ay, ay. Cuando se habla de largo, ¿qué pasa contigo? Pues que digo, es inviable. Desgraciadamente. Aquí también Álvaro anda detrás de un largo. Sí, sí, sí. O sea, supongo que al final la mayoría de gente que hacemos o hemos hecho cortometrajes, pues bueno, pues nuestra idea es poder llegar a hacer una historia larga. Pero es realmente complicado y bueno, o sea, hay gente que lo logra o hay vías de hacerlo pues más estilo low cost, hacerlo como un corto pero en versión largo, etcétera, etcétera, que bueno, a veces no es lo ideal, pero lograr encontrar financiación, una productora que asuma el proyecto y se haga pues como se tiene que hacer, es complicado, bueno, no complicado, o sea, es una odisea, valga o más a cuento imposible, porque estamos hablando que al final una película del cine español media pues son 2 millones de euros, o sea, sí, que no es una cosita que se pueda levantar fácil y entonces bueno, ahora pues... yo creo que es una inversión muy buena, que tiene una rentabilidad muy alta para la gente que quiere invertir. Desde luego hay que tener ese dinero, pero hay mucha gente que lo tiene. Bueno, yo tengo una noticia que Pachi acaba de presentar un guión para un largo, se le han aprobado, ya hay muchas posibilidades de que se haga. Y bueno, claro, en un largo se puede estar de montador, de director o de guionista o de muchas cosas. Exacto. O sea, no es importante que esté... Claro, tú por ejemplo, levantar un largo en estos tiempos es un poco duro, ¿no? Se antoja complicado, mucho tiempo, mucho esfuerzo, meter a mucha gente durante precisamente un largo periodo de tiempo y al final, aunque como dice Álvaro, que es verdad que se puede hacer de alguna forma más low cost, que hay varios ejemplos y dentro del cine español los hay desde luego, pero claro, es un proyecto pues eso, de absoluta odisea, si al final es la palabra sobre la que versa todo esto. Bueno, estamos oyendo el audio de uno de los cortos tuyos, ¿no? Y luego, pues hay una pregunta que yo te voy a hacer. ¿Perteneces a Paca o a Cuca o vas por libre? No, vamos por libre. En algún momento puede que hayamos mencionado esa posibilidad de, oye, ¿por qué no miramos algo de esto, de la Cuca, de la Paca? Pero no nos hemos sentado a mirarlo todavía. De momento yo te lo digo porque hay gente de la independientes. Cuca que se ha ido a Paca. Sí. Y hay varias. Antes no había nada y ahora hay varias. Hay bastantes. En Megapaca es verdad que hay bastante gente metida. De momento nosotros no sé cuál será el futuro próximo ni lejano, pero estamos de forma súper independiente. ¿Quieres hablar de tu etapa en Pílagos? Bueno, la etapa de Pílagos que tuve entre 16 y 17 fue bonita en el sentido de que ahí nos juntamos un grupo de gente, lo que éramos conocidos como La Piña Producciones, que surgió de uno de los cursos de Cine en tus manos, impartido por Álvaro de Gauz y Nacho Solana. Realizamos un par de cortos para la sección de cortos rapidito y los dos las ganamos. La primera era como que íbamos con expectativas muy altas y conseguimos el premio, y la segunda, dado que era un corto experimental sin sonido y en blanco y negro, dije, bueno, pues puede ser un milagro, y aún así también lo conseguimos. De eso hace ya varios años, pero lo cierto es que fue un momento bonito. O sea que, por ejemplo, había oído noticias de que no ibas a presentar ya nada, ¿no? No, la verdad es que, claro, han pasado años. Al final son casi 10 años lo que han pasado, 8 o 10 años, y digamos que son opiniones que me las dejo un poco más para el ámbito privado, pero no me mueve de la misma forma que antes, y ya está, así se podría resumir. Cuéntanos un poquitín. Hace un par de semanas en la biblioteca se pasaron 5 o 6 cortos, ¿no? 5 concretamente, de Ítaca Films, sí. De Ítaca, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquitín cómo fue esa jornada.
marchó bien. Lo cierto es que es la segunda vez que proyectamos en la Biblioteca Central de Cantabria. Son una gente súper accesible, que cuando tú les propones un evento con una fecha y una hora, si les encaja, perfecto, y si no fuera el caso te dicen alternativas de forma muy rápida, y la verdad es que da gusto proyectar ahí. También tiene una sala, un salón de actos que está muy bien, muy espaciosa, muy amplia, y la verdad es que es eso, que se trabaja muy fácil. Entonces esa jornada marchó bien, pusimos 5 cortos, todos ellos muy, muy variados, porque pasamos desde un drama con ambiente de guerra a una comedia también de cine mudo, como por ejemplo un drama sobre Alzheimer, o un corto fantástico sin diálogos hecho de forma muy autoral y muy sensorial. Y lo cierto es que esa variedad yo creo que da un buen empaque a esa proyección. También en el barrio de San Francisco se han presentado estos cortos, ¿no? Estos vuestros, ¿no? Sí, hemos proyectado algunos, más luego otros de otros autores cántabros o incluso extranjeros. Eso ya como depende más de Gonzalo Fernández, que es quien suele hacer esas proyecciones y suele programar esos cortos, pero allí también. Y lo cierto es, así como primicia, por así decirlo, el sábado 26 de abril se va a proyectar alguno más. En concreto, el mensaje de Neptuno, del que hemos escuchado parte del audio, se va a proyectar ahí, que es la primera vez que se proyecta en ese lugar. Bueno, ya vamos ahí terminando, y la pregunta: ¿vas a hacer como los Rolling Stones? ¿Vas a ir de gira por toda Cantabria con los cortos? La verdad es que me gustaría, porque sí que es cierto que últimamente he apuntado varios lugares, centros cívicos, que de hecho, bueno, en parte ha sido porque tú mismo has hecho varias proyecciones, algunos sitios conocía, otros no, y pensé, pues claro, esto reconozco que me he dado cuenta un poco tarde, decir, vale, es muy importante el tema de los festivales, las nominaciones, proyecciones en los propios festivales, pero el hecho de poder proyectarlos en lugares de tu ciudad o incluso de tu comunidad también me parece muy importante, y quizás entre en conversaciones con una gente que conozco para proyectar por la zona de Ontaneda y quizá de Vega de Pas. Eso ya es más a largo plazo, pero esto es súper reciente también, o sea, esto ha sido de hace nada cuando quizá me ha surgido esta ocasión. Y entonces yo creo que deberíamos centrarnos mucho en eso, en el tema de proyectar y que la gente lo conozca. Y al final soy de la filosofía de me da igual que haya 4 espectadores que 400. Son gente que va a ir a verlo y que espero que lo disfrute. Yo me voy a tirar un farol, es que los 4 centros cívicos andan diciendo, el único que nos llena el centro cívico es el Pacolini, porque fueron llenos, o sea, llenos total. Muy buena señal. Menos el de Cueto, que son 300 butacas, y para llenar 300 butacas, pero los demás centros yo me quedé atónito. Cómo se llenaron los centros cívicos. Sí, la verdad que hubo una buena respuesta y bueno, pues o a priori parece que la gente pues tiene ganas de ver cortometrajes. Yo voy diciendo que yo lleno como visual. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí en los estudios de Cantabria FM 87.9. A vosotros. A usted muchas gracias por su libro, doña María. ¿La trato de usted o la digo? De tú, por favor. No, yo es que la quiero hacer la pelota por si quiero hacer un guión suyo. Cuenta con ello. Bueno, pues nada, vamos a despedir y nos vemos y nos oímos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.